Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de cuáles son los cambios del examen PMP para el año 2021, cuáles son los nuevos temas que se incorporan y a partir de cuándo entra en vigor este nuevo examen. El examen PMP es el principal requisito para obtener la certificación que es otorgada por el PMI. Esta es la certificación internacional con mayor credibilidad en materia de gestión de proyectos. Para estos cambios que se van a incorporar en el año 2021, destaca la importancia que se les están dando a los enfoques ágiles en gestión de proyectos. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral, donde hablo acerca de todos los elementos de la dirección organizacional de proyectos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Acompáñame a la computadora donde te voy a explicar todos los cambios que va a tener el examen PMP en el 2021. Hablemos acerca de las actualizaciones de los exámenes de la certificación PMP. El PMI cada 3 o 5 años realiza cambios a los exámenes para obtener esta certificación. Y esto lo hace basado en investigaciones para comprender el impacto que tienen las nuevas tendencias, así como mediante el análisis de cómo han cambiado las responsabilidades que tienen los directores de proyectos. Para ello, el PMI se vale de expertos en las materias y de organizaciones líderes en el mundo que ayudan a definir cómo es el Project Management Professional del futuro. Para el año 2021 se tiene prevista una modificación importante del examen de la certificación PMP, el cual está ajustando las clasificaciones de las preguntas y este ajuste realmente es un ajuste sustancial. También se incluyen nuevos temas y esto todo se hace basado en el análisis de las tareas asociadas al director de proyectos que realiza el PMI. La fecha de cambio del examen es a partir del 2 de enero de 2021, por lo que las personas que deseen obtener esta certificación deben tomar en cuenta la fecha en la cual van a estar realizando el examen y a partir de cuándo rige el nuevo examen o la versión previa que estaría disponible hasta el 31 de diciembre de 2020. El examen para la obtención de la certificación PMP tendrá nuevo contenido, pero seguirá estando basado en la versión del PMBOK 6 o la sexta versión del PMBOK. Es importante tener en cuenta que a su vez está cambiando el PMBOK a la séptima versión. En las tarjetas te dejo un video acerca de cuáles serán los próximos cambios que va a tener el PMBOK en su séptima versión. Pero este cambio que se está realizando del examen para el año 2021 todavía está basado en el PMBOK 6. Ya el PMI anunciará en su momento cuando ocurra el próximo cambio del examen basado en el PMBOK en su séptima versión. ¿Cuáles son los cambios que se van a incluir en esta versión del examen PMP para el año 2021? Pues hay una variación en las preguntas. El 50% de las preguntas estarán basados en los llamados proyectos tradicionales, que realmente se deben denominar proyectos predictivos, y esta información se puede obtener de la guía del PMBOK en su sexta edición. El 50% restante del examen estará basado en enfoques de gestión de proyectos ágiles e híbridos y para ello se tomará la guía del PMBOK y serán ampliados los aspectos relacionados con la gestión ágil de proyectos con la Agile Practice Guide. El examen va a dejar de estar basado en los 5 grupos de procesos de la gestión de proyectos y va a tener una nueva clasificación basada en 3 dominios. Y los temas que estaban distribuidos en los grupos de procesos ahora se van a agrupar en estos 3 dominios. Adicionalmente se incorporan más de 25 temas nuevos y las preguntas relacionadas con los enfoques ágiles van a estar distribuidas en los 3 dominios nuevos. ¿Cuáles son los cambios que está teniendo el examen? Bueno, el examen anteriormente, o el examen hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla los dominios correspondientes con los 5 grupos de procesos de gestión de proyectos, donde el 13% de las preguntas corresponden a inicio, el 24% a planificación, el 31% a ejecución, 25% a monitoreo y control y 7% al cierre. Los 3 nuevos dominios quedarán distribuidos de la siguiente manera. El 42% de las preguntas corresponderán al dominio de personas y hace énfasis
al liderazgo que debe tener el director de proyectos sobre las personas y los equipos. El 50% va a estar relacionado con preguntas del dominio de procesos y hace referencia a las técnicas de gestión de proyectos que se incluyen en el PMBOK en su sexta edición. Y el dominio relacionado con el entorno de negocio tendrá el 8% de las preguntas y este guarda relación con la conexión e interacción que tienen los proyectos y la estrategia organizacional. El PMI está acercando un poco esta versión del examen a un poco los cambios que también se van a incluir en el PMBOK en su séptima edición. En la versión del examen hasta diciembre de 2020 está constituido por dominios, tareas, conocimientos y habilidades. Y a partir del 2021 el examen va a tener los 3 nuevos dominios, tareas y habilitadores. Se han agregado algunas nuevas tareas y algunos nuevos habilitadores en los temas nuevos que incluye la próxima versión del examen del PMP. Vamos a ver a continuación cuáles son las tareas que se incluyen en las tareas actuales y las nuevas tareas que se incluyen para el examen y cuáles son los nuevos habilitadores que van a contemplar esta versión del examen a partir del año 2021. ¿Cómo te parecen los cambios hasta ahora? Quédate hasta el final para que veas todos los cambios que va a tener el examen de la certificación PMP. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Acá se tiene la información sobre las tareas y los habilitadores. La primera columna corresponde a las tareas y la segunda columna a los habilitadores nuevos que se están incluyendo. Las tareas que tienen una estrellita corresponden a las nuevas tareas que se están incorporando para el examen a partir del año 2022. Entonces, para el dominio personas, ¿qué contempla? Pues contempla las tareas de gestionar conflictos, liderar equipos y en este caso, para esta tarea se tiene un habilitador nuevo que corresponde en valorar el liderazgo de servicios, es decir, transmitir al equipo los principios de liderazgo de servicios. Están las tareas de rendimiento del equipo, de empoderar a los miembros del equipo y a los interesados, asegurarse de que los miembros del equipo y los interesados estén adecuadamente capacitados y como habilitador nuevo se deben medir los resultados de las capacitaciones. Está construir el equipo, que tiene un habilitador nuevo que corresponde a mantener el equipo y gestionar la transferencia de conocimiento. Luego están tareas conocidas como abordar y eliminar impedimentos y obstáculos y bloqueadores para los equipos, negociar los acuerdos del proyecto, colaborar con las partes interesadas, desarrollar un entendimiento compartido, involucrar y apoyar a los equipos virtuales, que ya son temas incluidos con anterioridad en el PMBOK, definir las reglas básicas del equipo, asesorar a las partes interesadas relevantes. Luego se incluye una nueva tarea que corresponde a promover el desempeño del equipo mediante la aplicación de la inteligencia emocional con 2 habilitadores nuevos que habla acerca de evaluar el cumplimiento mediante el uso de indicadores de la personalidad y analizar los indicadores de personalidad y ajustarse a las necesidades emocionales de los interesados claves del proyecto. En referencia al dominio procesos, tenemos una nueva tarea que corresponde a ejecutar el proyecto con la urgencia requerida para entregar el valor comercial, y aquí se está incluyendo el término valor o ampliando la inclusión de todo lo que tiene que ver con el valor que generan los proyectos, que es uno de los aspectos que se profundiza o se enfatiza en la próxima versión del PMBOK en su séptima edición. Tiene 2 habilitadores que habla de evaluar las oportunidades para generar valor incrementalmente y apoyar al equipo para subdividir las tareas del proyecto para encontrar el producto mínimo viable. Luego están las tareas ya conocidas con anterioridad, todo lo que tiene que ver con gestionar comunicaciones, riesgos, interesados, el presupuesto y los recursos, el cronograma, la calidad, el alcance, la integración de las actividades y planificación del proyecto, los cambios del proyecto, las adquisiciones y los artefactos del proyecto. En la planificación y gestión del cronograma, sí se agrega un nuevo habilitador relacionado con la coordinación con otros proyectos y otras operaciones, que también es algo que se enfatiza en el borrador del PMBOK de su séptima versión, que tiene que ver de esta integración que tienen los proyectos de acuerdo al contexto donde se están realizando. También a nivel del dominio de procesos se
tiene la tarea relacionada con determinar la metodología, los métodos y prácticas apropiados para el proyecto con 2 habilitadores nuevos que están relacionados con la gestión de proyectos ágiles, donde se dice que se debe recomendar una metodología o un enfoque para gestionar el proyecto, ya sea un enfoque predictivo, ágil o híbrido. En las tarjetas te dejo un video donde hablo acerca de las metodologías ágiles versus las tradicionales. También hay un habilitador relacionado con utilizar prácticas iterativas incrementales en todo el ciclo de vida de los proyectos. Se tienen otras tareas como establecer la estructura y gobernabilidad del proyecto, gestionar los problemas del proyecto, asegurar que la transferencia, que se dé la transferencia de conocimientos para la continuidad del proyecto con un nuevo habilitador que habla acerca de que se debe confirmar el enfoque para la transferencia de los conocimientos, es decir, asegurarse que se haga la transferencia de conocimientos y planificar y gestionar el cierre del proyecto o fase, que ya son tareas conocidas para todos los directores de proyecto. Y en el dominio entorno de negocios hay muchísimos habilitadores nuevos en planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto, todo el aspecto de compliance o relacionado con las regulaciones. Se habla de que hay que clasificar categorías de cumplimientos, determinar las amenazas potenciales que puedan existir para el cumplimiento, utilizar métodos para respaldar el cumplimiento y analizar sus consecuencias, determinar el enfoque y la acción necesario para abordar las necesidades de cumplimiento, como distintos tipos de riesgo, aspectos legales, medir el grado en que se encuentra el proyecto a nivel de cumplimiento. O sea, toda una sección relacionada con el área de compliance. También otra actividad, evaluar y entregar los beneficios y valor del proyecto, donde se resalta que debe haber un sistema de medición para rastrear los beneficios y evaluar las opciones de entrega para demostrar valor, que es uno de los pilares que va a estar incluido en la próxima versión del PMBOK en su 7ª edición. Evaluar y abordar los cambios del entorno empresarial externo para determinar el impacto en el alcance. Este es un tema muy importante. En las tarjetas te dejo un video acerca de la gestión de proyectos en entornos bucas, que habla un poco de la complejidad que está un poco relacionado con este tema. Y los habilitadores están asociados sobre el impacto que tenga el entorno externo, sobre el alcance o el backlog del proyecto, las recomendaciones de opciones de cambio que se van a dar para el alcance o backlog del proyecto, y revisar continuamente el entorno de negocio externo para identificar esos impactos que pudieran estar ocurriendo. Y una tarea nueva relacionada con apoyar el cambio organizacional, que también se hace énfasis en la próxima versión del PMBOK en su 7ª edición, que se incluye un principio relacionado con la gestión del cambio organizacional. En las tarjetas te dejo un video que habla acerca de cómo gestionar los cambios en los proyectos. Y tiene relación a la evaluación de la cultura organizacional, evaluar el impacto del cambio en el proyecto y determinar qué acciones vas a estar ejecutando, que tiene que ver con el plan de gestión del cambio, evaluar el impacto del proyecto sobre la organización y determinar las acciones necesarias. Muchos de los nuevos habilitadores que se están incluyendo para el examen en esta versión, aun cuando es basado en el PMBOK en su 6ª edición, guarda relación con los cambios que se van a incluir en el PMBOK en su 7ª edición. ¿Qué trae nuevo el PMI para la presentación del examen de la certificación PMP? Pues ahora las pruebas pueden hacerse en línea, pruebas supervisadas, que me parece una excelente opción y acorde con los tiempos que se viven. Y además trae un descanso de 10 minutos durante el examen, lo cual también es apropiado y aplica para tanto los exámenes que se realizan de forma online como presencial, y los candidatos pueden salir de la sala durante esos 10 minutos. Se debe completar la primera parte del examen, se revisan las respuestas y se envían para poder tomar el receso. El receso no es obligatorio. Puedes continuar con la segunda parte del examen inmediatamente sin tomar el receso, o puedes salir de la sala, pero cuando retornes ya no podrás retomar la primera parte del examen. Las personas que opten por tomar el receso a los 10 minutos tienen que hacer seguimiento a los 10 minutos, cerciorarse de que no se les exceda el tiempo, y si no regresan en 10 minutos a la sala se les dará por terminada la sesión del examen. Y al final del receso, te regresas a la sala, ya sea de forma presencial
o remota. Los candidatos van a ser registrados por el supervisor y terminarán entonces la segunda y última parte del examen. Si te ha gustado este video, apóyame con un like, déjame un comentario o compártelo con alguien que pueda interesarle. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le dejes la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Nos vemos en el siguiente video.